Realmente es un honor y un placer presentar a José Luis, al que tuve efectivamente la suerte de conocer y con el que pudimos hacer varias cosas durante los 2 años benditos que tuve en Madrid, en la casa de Velázquez. Organizamos un coloquio juntos, así que bueno, luego pues nada, me volví a Francia y la vida nos lleva por donde quiere y no por donde querríamos, pero gracias a Gono y a Silvina por darme esta ocasión y haber pensado en mí para presentar a los amigos que no lo conocen aún a José Luis Villacañas Berlanga. José Luis, voy a empezar así tipo Wikipedia. Podéis ir a Wikipedia, donde hay una página magnífica que os dará mucho detalle. Yo voy a intentar no ceñirme a Wikipedia, simplemente empezaré recordando que José Luis ocupa actualmente la plaza de catedrático de Filosofía, de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de llegar ahí, aunque ya hace bastante tiempo que ocupa esta cátedra, ha tenido un amplio y un largo recorrido, ha pasado por las universidades de Valencia, donde se formó y donde, si no me equivoco, leyó y defendió su tesis, por la Universidad de Murcia y también por el CSIC, antes de llegar a la Universidad a la Complutense de Madrid. Su abanico científico es amplísimo, amplísimo. José Luis Villacañas empezó, digamos, en la investigación trabajando sobre Immanuel Kant. Es un gran conocedor del idealismo alemán y le dedicó su tesis doctoral, pero luego se ha interesado por muchas cosas y en particular, y es lo que nos reunió y espero que nos vuelva a reunir, por el pensamiento español y la figura de Juan Luis Vives, sobre el cual, si no me equivoco, acaba de publicar un libro que pienso descubrir rápidamente. De manera general, José Luis Villacañas se ha interesado igualmente por lo que en francés llamaríamos las grandes cuestiones du vivre ensemble, de la vida en colectividad, en particular las grandes cuestiones de filosofía política y en especial una también a la que le tengo especial cariño o apego, que es la noción de imperio y su conexión con la historia de España. Recordaré simplemente el magnífico libro de 2008 que es Imperio, un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial. Bueno, su bibliografía, para no alargarme, su bibliografía, lo habéis entendido, es muy amplia, amplísima, pero en los ámbitos de la filosofía, de la historia y del pensamiento político en general. Pero además querría subrayar su acción también en el ámbito científico y universitario, porque además de ser un gran investigador, un gran profesor y de publicar, José Luis es un hombre de acción. Es el promotor, el impulsor de un instrumento científico magnífico, que es la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo, que sin duda todos, en fin, que todos conocemos y usamos. Y también desde que está en la Complutense ha trabajado mucho por promover el conocimiento de la filosofía española y hispanoamericana, especialmente mediante un seminario al que también le tengo mucho cariño, de amplísima difusión. Pero este interés por la vida colectiva y por marcar la vida colectiva se manifiesta también, en el caso de José Luis, en otros ámbitos fuera de la universidad. Efectivamente, José Luis Villacañas está muy presente en la vida intelectual española. Por una parte, pues se va, no me quiero ir. Por una parte, gracias a la publicación de muchos ensayos e incluso de novelas, y por otra parte, asumiendo también, y esto a lo mejor es menos frecuente, una verdadera acción política. Y aquí recordaré el hecho reseñable de que no dudara en su momento en asumir un cargo político importante y significativo, como es el de director general del Libro de Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana, de 1999 a el año 2003. También fueron 4 años que se le debieron de hacer largos, pero bueno, es importante hacer estas cosas en su momento.
Por tanto, José Luis Villacañas tiene una verdadera presencia pública mediante su acción, mediante sus publicaciones. No he hablado también de, no hacía referencia antes, su intensa actividad como articulista, donde publica con regularidad artículos de periódico. Pero, y para volver más hacia una dimensión científica, yo resaltaría también el hecho de que su producción científica lleve en sí la marca de esta presencia en el espacio público. Su producción científica es científica, rigurosamente científica, desde luego muy pointue, como diríamos en francés, y a la vez, cuando hace falta, sabe ser polémica. La palabra polémica estaba en el subtítulo del libro sobre el imperio que os he enseñado antes, pero de manera aún más directa, efectivamente no ha dudado en comprometerse, en entablar una discusión intelectual, y estoy pensando a la polémica que lo puso a Elvira Roca cuando José Luis contestó a su libro Imperofobia y leyenda negra, publicando a su vez una imperofilia y el populismo nacional católico. Lo que quiero resaltar es que el trabajo de José Luis Villacañas en estos ámbitos diversos muestra que estamos realmente un intelectual comprometido, engagé, como diríamos en francés, como el propio Vives, que tanto nos une. Su reflexión filosófica e histórica contribuye siempre a iluminar la actualidad en la que vivimos, a hacer que la realidad sea un poquito más inteligible. Y desde luego su aportación a este magnífico coloquio sobre historia y tensiones identitarias en la monarquía hispánica es una magistral apertura que va a analizar los movimientos comunero y agermanado que marcaron los cimientos de ese imperio de Carlos V, que también conoce José Luis, y de la monarquía hispánica que nos dejó en herencia. José Luis, lo repito y cierro con ello, es un honor y un regalo reencontrarte en estas condiciones. Gracias. Muchas gracias, querida Marina. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las participantes, sobre todo fundamentalmente a Silvina, que me ha escrito y que en cierto modo ha estado pendiente de que no ocurriera una catástrofe. Es muy placentero, por supuesto, estar con tantas y tantos amigos, amigas nuevas, porque en realidad tenemos pocas ocasiones, ¿no? Los que nos dedicamos a las cosas de España para discutir con los estudiosos europeos. Yo para ser breve y para atenerme al tiempo, quisiera atenerme a leer un texto, ¿no? Que es la forma más clara de ser preciso. En mi opinión, no comprenderemos el conflicto que se desató en la monarquía hispánica a inicios del siglo XVI mientras no apartemos un obstáculo muy central. Me refiero a la diferencia entre memoria de Estado y memoria de los pueblos. Para la memoria del Estado, tanto las comunidades como las germanías son un ajuste circunstancial de la instauración de una nueva dinastía en la dirección política. Pero esta percepción choca con la memoria de los pueblos, el déficit de una verdadera memoria histórica y el triunfo de la versión de las élites centrales del poder no comienza ciertamente con Franco. Forma parte de los dispositivos del poder hispano moderno. Que el Estado actual tenga que seguir usando de esta memoria de Estado para sepultar la memoria de los pueblos es un síntoma de su carencia de legitimidad. Lo que impone esta interpretación oficial de las comunidades o de las germanías como ajuste dinástico, como si fuera un mutuo aprendizaje de poderes y pueblos para llegar a abrazarse y reconocerse, lo que impone esta interpretación es un relato general de la historia de España bastante preciso. Y es que con anterioridad a la llegada de Carlos a España, se quiere demostrar o se quiere defender que el nuestro era un Estado moderno, unitario, solvente,
reconocido, obedecido y respetado, ¿no? Se trata del supuesto de la grandiosidad y legitimidad política de los reyes católicos, de su idílica capacidad constituyente o de su potencia fundacional, ¿no? El verdadero soporte, por tanto, de la memoria del Estado, la leyenda fundadora de la memoria del Estado. Pero las germanías y las comunidades no fueron un ajuste derivado del cambio dinástico. Tampoco fueron, debo decirlo, con toda mi admiración, tampoco fueron el cumplimiento de la ley histórica de la revolución burguesa moderna, como dijo en su día José Antonio Marabal, ¿no? Y tampoco creo que fueran un movimiento protopopulista, como Miguel Martínez sugiere en su libro de 2021, Comuneros, el rayo y la semilla. Debemos recordar que el libro de François Pérez, que es el libro verdaderamente central del estudio de las comunidades, no así de las germanías, todavía merece una interpretación desde el pensamiento político. Porque cada una de estas visiones ciertamente tiene algo de verdad, pero no toda la verdad, en la medida en que me parece que no identifican el núcleo mismo del conflicto. En las comunidades y en las germanías hubo menestrales, artesanos, hubo nobles, hubo campesinos, curas, frailes, obispos, hubo ciudades y hubo verdaderamente hidalgos. No fue un movimiento burgués, porque no fue un movimiento anti-aristocrático, como fue, por ejemplo, el calvinismo en Ginebra. No fue meramente popular, como pretende Martínez, aunque enroló a estratos populares. Y no fue meramente popular porque también participaron nobles. Comunidad y germanía fueron, en este sentido, índices y factores, ¿no? Revelaban una realidad, son un índice de la realidad completa de la sociedad y son factores porque movilizaron a esa misma sociedad. Son dos conceptos políticos en el sentido que ha definido Reinhard Koselleck. Mi tesis es que no se pueden comprender estos dos conceptos que se activaron entre amplias poblaciones si no se comparan los dos movimientos. Solo esta comparación mostrará el telos común que atraviesan ambos movimientos a pesar de todas sus diferencias. Para comprender este telos debemos diferenciar, ciertamente, la memoria del Estado respecto de las memorias de los pueblos y para ello debemos acabar con el mito constituyente de los reyes católicos. Porque lejos de ser un poder y un rey constituyente que fundara una normalidad política, Fernando representó un poderoso elemento de excepcionalidad. Su intervención entre 1505 y 1515 desequilibró y desajustó todas las realidades sociales hispanas. Y así se inició una época en la que el poder central solo se fortalecía arruinando las relaciones sociales. Esta divergencia debería ponerla de manifiesto una memoria de los pueblos, cuyo objetivo es, obviamente, recordar la manera, la forma en que se ha construido el poder estatal contra ellos. Por eso se puede decir que el reinado de Fernando sembró el conflicto que estallaría en las comunidades y en las germanías. Me permitirán que invoque mi monarquía hispánica y también lo que un día escribió Enrique Balaguer acerca de la intensa crisis que Fernando sumió, en la que Fernando sumió a la ciudad y el reino de Valencia. El conflicto que estalló en los dos movimientos fue la fricción, me permitirán que use también esta metáfora, la fricción de dos capas tectónicas, de dos tiempos históricos
y de dos proyectos que se conectan a través de una falla geológica, ¿no? El primer estrato era de largo plazo, procedía de los días de Fernando, posiblemente de antes, y había agitado, con la excepcionalidad de su mandato, las vértebras históricas de los pueblos castellano y valenciano. El segundo estrato, la segunda falla tectónica, la segunda placa tectónica, perdón, era de más corto plazo y había emergido del programa de Gattinara y Chèvre, los dos grandes consejeros imperiales, que tenía como previsión acumular el poder hispano con Borgoña, Italia y el imperio, con la finalidad de rodear a Francia, recuperar Borgoña, controlar Italia y posesionarse de la Saboya. Los dos procesos se mediaron de un modo confuso y ese cruce se refractó a su vez a través de una heterogeneidad, una identidad diferente en el seno de los pueblos hispánicos, una identidad muy antigua. Vayamos a describir el primer estrato. Debemos recordar que en Castilla el gobierno de Fernando tras la muerte de Isabel era problemático. El malestar que había generado la Inquisición en las ciudades andaluzas y castellanas era muy intenso. Eso determinó que cuando vino Felipe de Borgoña con la voluntad de reinar, se generó una tensión inaudita. Fernando tuvo que ceder, dejó al inquisidor Diego de Deza, muy amigo, al cuidado del orden, y marchó a Nápoles para garantizar el comercio italiano, que era la clave para tener a Cataluña de su lado. Cuando llegó el nuevo rey, todos los que se habían opuesto a Fernando, sobre todo los Manrique y los Mendoza, dos casas nobiliarias importantes, iniciaron, junto con las ciudades, el movimiento que llevó a la autoconvocatoria de Cortes de 1506 en Burgos. Cortes que no fueron convocadas por el rey, sino que se produjo una autoconvocatoria. Cuando analizamos los cuadernos que se prepararon para las Cortes, vemos que tienen una aspiración muy precisa. Se debía acabar con la época de Fernando, limitar la Inquisición, aumentar el voto de ciudades en Cortes, regular los obispados. Por supuesto, se debía limitar la entrada de los grandes nobles en las ciudades y privilegiar el comercio atlántico según la ruta portuguesa, porque era mucho más rentable que la expansión americana en ese momento caótica y confusa. Si reunimos todas estas medidas, nos damos cuenta de que en 1506 se apostaba por llevar a cabo una constitucionalización de la corona castellana. Esa era la meta. Se trataba de un movimiento urbano, pero apoyado por la nobleza hidalga de las ciudades y alguna alta nobleza, que tenía la aspiración de que no se sometieran los impuestos urbanos a pujas privatizadoras en manos de agentes fiscales centrales, porque eso aumentaba todas las tasas y sacaba el dinero de las ciudades. Como sabemos, tras la muerte extraña de Felipe, el movimiento de 1506 fue abortado por el partido fernandino, encabezado por Alba, el condestable y el almirante, la más alta nobleza castellana, que amenazó de forma directa con colgar en la Alameda de Burgos a todos los delegados de Cortes que se mantuvieran en la reunión. Cuando regresó Fernando, el conflicto no cesó. En Andalucía se instaló una guerra civil de alta intensidad, algo que por lo demás venía ya desde la fundación de la Inquisición. La percepción popular, que se ve en un personaje muy desconocido, pero fundamental, que es Gonzalo de Ayora, la percepción popular era que la legislación universal de la Inquisición producía un
terremoto destituyente que desestructuraba el rico cosmos urbano castellano, arruinaba su riqueza, rompía el sistema económico de sus ciudades y destruía toda foralidad, todo privilegio foral. En la general batalla europea por el patrimonialismo regio, frente a la política de las ciudades, la Inquisición fue el arma central hispana, destructora, derogatoria de las constituciones forales y constituyente de una homogeneidad hispana sostenida bajo o sobre un vacío político popular. De forma clara, en Burgos, en 1506, las ciudades castellanas y andaluzas se mostraron dispuestas a federarse y regular las relaciones con el poder patrimonial mediante unas cortes dotadas de funciones políticas, con la formación de un consejo real emanado de las cortes. Al ser disuelta su convocatoria, se dio paso a los últimos años del gobierno de Fernando, plagados de inquietudes, de hostilidades y de expectativas. Fernando no estabilizó nada más que a su propio partido, que se constituía con los dominicos teólogos, los inquisidores funcionarios de Deza y los altos nobles como Alba, el almirante y el condestable. En las tierras valencianas, este primer estrato del conflicto vino presidido fundamentalmente por el contrafuero permanente de las sentencias de la Inquisición, que rompió todas las leyes sobre la propiedad, las herencias, el derecho de familia y, lo que es más importante, y sobre todo, el mismo sistema procesal de garantías forales. A esta política confiscatoria, claramente, se sumó la presión personal a judíos como Sant'Ángel. Se sumaron las solicitudes de ayudas y de subsidios constantes, la imposición fiscal elevadísima y la necesidad fundamental para Fernando de eliminar los juros, la deuda pública, para desamortizar los impuestos locales que siempre iban al rey para la empresa americana, las luchas por recuperar el Rosselló o, obviamente, mantener Nápoles y Sicilia. Así se evaporaron los ahorros de la ciudad más rica de la monarquía hispánica. Todo sumado destruyó el tejido económico, social, cultural y jurídico de la ciudad y del reino. Pero esa destrucción era sobre todo consecuencia de los contrafueros introducidos por Fernando a través del procedimiento indirecto de la Inquisición. La inquietud de la ciudad fue creciendo y se muestra en dos libros que se publicaron entonces. El primero fue la reedición de la alabanza de la República Valentina, de la República de Valencia, del Reino de Valencia, que hizo Francesc Eiximenis en su Tractament de la Cosa Pública. El segundo fue la edición de todas las leyes del reino, el Aureum Opus, la colección de derechos y privilegios forales. Estas dos obras identificaron los intereses políticos de las ciudades del Reino de Valencia. Era evidente que sus gentes se preparaban para que sus leyes antiguas, fundadas en 1261 por Jaime I, se cumplieran cuando se elevara un nuevo rey. Porque todos contaban que en ese momento de inestabilidad sería la ocasión de plantear sus reivindicaciones, dado que, según la vieja política hispánica, el inicio del reinado era el momento de los agravios y el enderezamiento de los entuertos. Carente de un prestigio institucional propio, carismático,
los de España no fueron jamás reyes taumaturgos, el nuevo rey debía ganarse el prestigio en las luchas políticas inevitables del inicio del reinado. Cada nuevo rey que venía al mundo debía hacer frente a una correlación de fuerzas expectante, cuando no hostil. Nunca hubo sucesiones pacíficas en España. En este contexto debemos entender la activación política del malestar generado por el rey Fernando justo cuando se conoció su muerte. Lo grave fue que este cambio de rey albergaba una densidad histórica muy profunda, aunque externa, la densidad de la otra placa tectónica que se cruzó con el malestar de Fernando. Y este es nuestro segundo estrato. El segundo estrato se vinculaba al proyecto imperial, como dije, de Gattinara y Chievres, cada uno con sus matices diferentes, volcado uno hacia Italia, Gattinara, saboyano, y el otro hacia Borgoña e Inglaterra. Esta placa tectónica tampoco se generó con la elección imperial, que había que pagar, ni mucho menos. No era tan lejano como el primer estrato, pero en su primer choque con esa placa previa, anterior, más antigua, produjo un pliegue que generó fricciones muy importantes entre las dos placas. No fueron todavía las Germanías, fue el primer pliegue. El movimiento formador de ese pliegue se comenzó cuando, a la muerte de Fernando, comenzaron las erupciones, protestas, proclamas, pasquines, predicaciones, todas ellas silenciadas por la memoria oficial del Estado. Pero todas ellas debían conducir sencillamente a que el hermano de Carlos, Fernando, el abuelo de Fernando el Católico, el nieto de Fernando el Católico, se quedara en España como rey y que Carlos se marchara como emperador y señor de los Países Bajos y de Luxemburgo. De este modo, los dos poderes se mantendrían separados. La memoria oficial sepultó este hecho hasta el punto de que hoy nos parece mentira que nadie quisiera a Carlos. Y sin embargo, nadie lo quería. Ni era legítimo, ni era natural de los reinos, ni conocía el idioma, ni podía realmente, según el mito del rey, podía gobernar. Así que, entonces, en este movimiento, sonó por primera vez en los pasquines la palabra comunidad. Y entonces, esto es importante, se invocó la fuerza de las instituciones de Aragón como modelo para canalizar la hostilidad a Carlos. Fue aquel un complot sordo en el que se implicaron los grandes y los frailes, pero prendió por doquier. Los pueblos, por ejemplo, impedían que avanzara la comitiva regia que debía embarcar a Fernando desde Asturias, desde Santander hacia Flandes. Los grandes, Alba incluido, porque este era el deseo de Fernando el Católico, temían perder la confianza de Carlos, muy entregado a los consejeros extranjeros y a la nobleza de los Manrique. Ese pliegue en defensa de Fernando como rey español comenzó a conectar en ese momento con el malestar previo de 1506. Y por eso las comunidades comenzaron agitadas por actores decisivos del partido fernandino, por los propios frailes dominicos y franciscanos. Sus razones eran populares: un rey natural y sin tener que pagar el imperio, algo de lo que Castilla, los pueblos de Castilla, tenían una memoria desde los tiempos de Alfonso X. De este modo, unieron sus intereses, los que deseaban desde 1506
y quizá antes, el momento constitucional del reino y los más recientes, que eran opuestos a ellos, pero que deseaban hacer imposible el gobierno de Carlos y elevar a su hermano Fernando a rey de España. Cuando Chievo y Gattinara comenzaron a aplicar su política y exigir que España pagara los créditos con los que se había comprado la elección imperial, o ver que las grandes sedes de la Iglesia hispana iban a ser ocupados por flamencos como Croix o Adriano de Utrecht, los dos estratos, el del 506 y los que defendían a Fernando, unieron filas. La propia corporación eclesiástica, reunida al margen de cualquier otra instancia, en una composición del clero, una asamblea del clero exclusiva y específica, se negó igualmente a pagar nada de la coronación y de la elección imperial. Cuando se convocaron cortes en La Coruña, se consideraron ilegítimas. Los pueblos se cerraban a la comitiva regia, se negaban a prestarle ayuda y tuvieron que ser amenazados por rebelión. Al principio todos estaban con los comuneros. Sin embargo, bajo sus pies de esta unión se abría una falla, porque los intereses del partido fernandino eran completamente contrarios desde el punto de vista político a los estratos urbanos constitucionalistas y más contrarios todavía a los campesinos movilizados, porque el movimiento del partido fernandino, una vez descartado Fernando, tenía como aspiración la erosión y la debilitación de Carlos, con la idea de negociar más cuotas de poder. Cuando los intereses nobiliarios fueron afectados, se formó la milicia señorial. Y una vez que los lansquenetes alemanes pisaron la península, se pasaron al rey. Un movimiento que denunció Francisco Villalobos al decir que quienes más fomentaron la comunidad, mejor se instalaron luego en la corte de Carlos. Su tibia adhesión temporal a las comunidades fue parte de la negociación de posiciones con Carlos. Veamos las cosas del segundo estrato desde Valencia, porque aquí las élites exigieron que viniera en persona Carlos y jurara sobre la edición del Aureum Opus todos sus privilegios, en medio de las cortes, de unas cortes en las que se debían escuchar antiguos agravios. Cuando se les ofreció unas cortes presididas por Adriano de Utrecht, se negaron en redondo. Presidir unas cortes a alguien que no fuera el rey, sería el primero y más inaceptable de los contrafueros. Abandonaron la ciudad a su suerte. Los menestrales, los artesanos, el popolo minuto, dio el paso central. Exigieron reactivar la Germanía. Una previsión, reactivar la Germanía y la propia figura de la Germanía, una previsión completamente constitucional, que formaba parte de sus fueros, que se había invocado en grandes ocasiones anteriores y que permitía la formación de la milicia urbana de las corporaciones gremiales, las compañías del centenar de la ploma, que debían encargarse de la defensa del reino, amenazado, por supuesto, por la peste, los piratas y el abandono de los caballeros. Carlos y sus oficiales lo aprobaron, pensando que de este modo se compensaría la no convocatoria de cortes. Pero eso agravó el problema. La puesta en marcha de una previsión constitucional, que era militarizar la ciudad y el reino, no podía sino reforzar el cumplimiento de la previsión de convocar cortes, jurar los fueros y allanar agravios. Así que los menestrales exigieron con más fuerza la convocatoria. Al obtener una negativa, se mantuvieron en su autonomía militar y gubernativa sin reconocer al rey que no juraba sus fueros, algo que era preceptivo
según las propias constituciones. Así que vemos la completa diferencia de movimientos. Uno procedía del anhelo de constitucionalidad de la corona de Castilla, atravesado por heterogeneidades profundas, lentamente forjados en el largo proceso de la Reconquista, de heterogeneidades que impidieron alcanzar una composición de intereses y una federación de ciudades. Las orientadas al mercantilismo atlántico, Burgos y Sevilla, se desengancharon pronto del movimiento comunero. Los intereses nobiliarios vinculados al comercio de lana y las órdenes militares que regentaban las grandes extensiones centrales de la Mesta se unieron a ellas. La más fuerte de las ciudades centrales, Toledo, resistió en su último combate histórico por la relevancia y la capitalidad. Sin embargo, al mantenerse la política de exportaciones masiva de lana, la estructura artesanal de las ciudades castellanas se vino abajo. Galicia siguió sin contar con ciudades en cortes y sin tenerlas como reino propio. Andalucía se entregó lentamente a superar la herida de Granada, Málaga y Almería que había dejado la guerra de Cisneros, mientras Huelva y Cádiz se entregaron al comercio de esclavos que comenzaba a florecer. Los Manriques y los Hurtado de Mendoza, vinculados a Toledo, que resistía y que deseaban con claridad seguir la constitucionalización de 1506, porque era querida por Felipe I, siguieron fieles a Carlos, pero ayudaron a que la herida se superase pronto, dulcificando la Inquisición. Un Manrique llegó a inquisidor general, dando entrada al erasmismo y gobernando de nuevo Granada con tacto en un intento profundo de revolución cultural, cuya memoria también se ha quedado desdibujada. Pero el partido fernandino los mantuvo como enemigos internos y pronto se recompuso con Alba, con Cobos, refundando la Universidad de Salamanca, expulsando a todos los profesores que habían participado de las comunidades, discípulos todos ellos de Pedro Martínez de Osma y Fernando de Roa, que habían tenido una clara definición de lo que era el aristotelismo político, el republicanismo. Ahora, del Aristóteles político se pasó a Francisco de Vitoria y su neoescolástica, óptima para hacer de los dominicos la orden nacional y para preparar el futuro rentista de las ciudades de Castilla. Por el contrario, las Germanías brotaban de un reino perfectamente orgulloso de su constitucionalidad, que deseaba reparar su plena legalidad después de las erosiones de la época de Fernando. Era un reino ciertamente dotado de una homogeneidad política plena. La constitución política de la ciudad de Valencia era la de las demás ciudades del reino. El liderazgo de la capital era claro, pero en la misma dirección presionaban ciudades como Sátiva, Alcira o Alcoy. Por tanto, de lo que aquí se trataba era de mantener una constitucionalidad, no de forjarla, como en Castilla. Las Germanías fueron un movimiento en defensa de las viejas libertades patrias, como pronto iba a suceder con Flandes. Por supuesto, tuvo implicaciones sociales, pues la exigencia de conversión de los moriscos tenía como finalidad que el régimen de privilegio de los señores de moriscos no hiciera competencia desleal a los campesinos y artesanos cristianos. De triunfar las Germanías, habrían impuesto un régimen municipal del popolo minuto frente al popolo graso. Pero respecto de la forma política, fue un movimiento conservador de la vieja y buena ley antigua. Castilla, sin embargo, no tenía nada de eso. Mostró una heterogeneidad interna incapaz de organizarse en un cuerpo político unitario, lo que impidió que el movimiento cristalizara como federación de ciudades, que era lo que en el fondo mantenía viva
a la Generalidad Valenciana. Al rey Carlos le bastó con erosionar el movimiento, dividiendo a las ciudades para imponerse en Villalar, sin necesidad de ocupar la tierra de Castilla mediante una guerra. Sin embargo, las tropas del marqués de Cenete, que entraron desde Murcia en tierra valenciana, tuvieron que desplegar una larga campaña de guerra en estas tierras, tomando ciudad a ciudad, ante lo que era un movimiento protonacional que apoyaba la mayoría de la población.